Hola, bienvenidos a Los Economistas Dicen. En esta coyuntura electoral tenemos un video corto sobre análisis de planes de gobierno. En este caso vamos a analizar el plan de gobierno de Acción Popular dirigido por Johnny Lezcano en esta oportunidad. En el plano económico, su plan de gobierno se divide en 4 grandes áreas: política fiscal, regulación del sistema financiero, reducción de la informalidad y la pobreza y reforma del sistema de pensiones. En la parte fiscal, el plan de gobierno propone la creación de empleo a través de la inversión pública. Pero como ellos mismos lo reconocen, esta medida es una medida de creación de empleo de corto plazo, pues la inversión pública no es capaz de generar empleos de manera permanente, ¿no? Lo que se tendría que ver es cómo generar empleos de manera permanente a mediano y largo plazo mediante la acción en el sector privado. También, respecto del manejo de las arcas fiscales, proponen la reconstrucción de los ahorros fiscales y el manejo responsable de la deuda. Estos dos puntos son muy importantes para cualquier país, pues es bien conocido en diversos trabajos académicos que el manejo de la deuda de un país puede llevarlo a ser un país próspero como a un país con problemas económicos. Entonces es un punto importante. Sin embargo, es necesario que este plan aclare en qué momento debería darse este manejo de la deuda responsable y esta recuperación de los ahorros. Porque como sabemos, actualmente seguimos todavía en una crisis económica causada por esta pandemia del COVID-19 y en este momento aumentar ahorros del gobierno o reducir deuda o cosas que impliquen contraer el gasto del gobierno o aumentar impuestos, las únicas dos formas de ordenar las arcas fiscales, son políticas contractivas, y en la recesión actual en que vivimos no estarían siendo necesariamente las medidas económicas más acertadas. En todo caso, darles el beneficio de la duda de pensar que lo van a hacer pasada esta crisis económica, pues el plan de gobierno es un plan a 5 años. También mencionan el tema de la reforma tributaria, y aquí también un punto a favor es que mencionan que la presión tributaria medida como porcentaje de impuestos que se cobran respecto al PBI es baja, y es bastante conocido que en el Perú la presión tributaria es baja y es inferior al promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, esta idea genérica, que ya es ampliamente conocida y debatida en círculos económicos, no es desarrollada en la forma de su implementación, porque por ejemplo, incrementar la presión tributaria podría pasar por incrementar el porcentaje del IGB, ¿no? Que sería el margen intensivo, pasar el IGB de 18 a 25%, por poner un número, o podría pasar por incrementar la base tributaria. Entonces no dan mayores detalles de esto y sería necesaria una mayor aclaración. Respecto de la regulación del sistema financiero, se habla principalmente de 2 puntos: la regulación de tasas de interés y la inclusión financiera. Antes de pasar a comentar estos puntos, hay que recordar que Johnny Lezcano se ha presentado siempre a sí mismo como un político defensor de los consumidores. Es cuando ha sido congresista, es más, ha presentado varios proyectos de ley en defensa del consumidor. Dicho esto, cabe mencionar que muchas veces malas políticas pueden estar hechas con buenas intenciones. Si bien es cierto, imaginamos que el señor Lezcano tiene buenas intenciones de tratar de defender a los consumidores con lo que él está proponiendo, lo que podría pasar es que podría terminar perjudicándolos, ¿no? Por ejemplo, respecto a la regulación de tasas, es bien conocido en la teoría económica que regular tasas poniendo topes máximos lo que hace es más bien generar exclusión financiera. Y esto no se dice como un medio de alarmismo, ni tratando de decir que esto es el fin del mundo, sino es lo que realmente termina pasando, ¿no? Y entonces es como que un poco contradictorio con su otra propuesta de inclusión financiera, porque más bien la regulación de tasas lo que genera es todo lo contrario. Tal vez tengamos un capítulo dedicado exclusivamente a esto de regulación de tasas, donde podamos explicar por qué la regulación de tasas genera más bien exclusión financiera. Pero pasemos a este otro punto súper interesante de la inclusión financiera y a qué se refiere Johnny Lezcano con esto. El señor Lezcano dice inclusión financiera porque él señala que en el programa Reactiva Perú lo que se ha hecho es no incluir financieramente a las micro y pequeñas empresas, porque del total del crédito que se ha otorgado, un porcentaje muy bajo ha ido a estas empresas.
Esto nos va a dar pie para un siguiente video donde vamos a analizar este programa Reactiva Perú y vamos a ver algunas de sus consecuencias y donde vamos a ver que lo que ha traído más bien es algún tipo de inclusión financiera medido por cierto criterio que vamos a mencionar en ese video, así que no se lo pierdan. Y luego el señor Johnny Lezcano, o sea, pasando al siguiente punto, al siguiente área, habla de reducción de la informalidad y reducción de la pobreza. En estos temas el planteamiento del señor Lezcano es bastante genérico porque no nos presenta mecanismos de cómo lograr eso, ¿no? Simplemente nos habla de ideas comunes, de reducir la pobreza, hacer que la clase media vulnerable ya no sea tal, ¿no? Y la clase media sea una clase media permanente. Y en reducción de la informalidad nos habla básicamente de reducir la informalidad mediante mejoramiento de leyes. Desde la perspectiva económica, generalmente desde el punto de vista de autores como Laporta y Schleifer, el problema de la informalidad económica es un problema básicamente de productividad y no de leyes. Entonces, visto así, no es que porque cambiemos las leyes vamos a hacer que desaparezca la informalidad. Lo que tenemos que hacer es mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas, lo cual facilitaría su inclusión a la economía formal. Finalmente, en el tema de reforma de pensiones, el señor Lezcano menciona que el actual sistema de pensiones no está cumpliendo con los objetivos que debería, pues la tasa de reemplazo, que es el salario o la pensión que recibe el jubilado como porcentaje del salario que tenía cuando estaba en actividad, es muy baja. Esto es cierto, sin embargo su propuesta se basa en hacer un sistema de pensiones público de alguna manera, lo cual no es completamente claro, y dedicaremos un capítulo completo a analizar esto de los sistemas de pensiones, porque los sistemas de pensiones, de acuerdo a cómo se planteen, podrían ser un mecanismo de transferencia de riqueza intergeneracional o un mecanismo de transferencia de riqueza intrageneracional. Y eso tiene diferentes implicaciones. Por lo cual, dado que el tema es complejo, merecerá un capítulo completo para analizar estas propuestas y ver si son viables desde el punto de vista económico. En resumen, el plan de gobierno del señor Lezcano nos parece un plan de gobierno con ideas buenas, que ya son comunes, ¿no? Como que manejar responsablemente la política fiscal, reducir la informalidad, reducir la pobreza. Algunas ideas no tan buenas como un intervencionismo sobre el sistema financiero, pero todas estas ideas bastante genéricas, sin detalles adecuados de cómo o de cuándo o de con qué recursos, y entonces nos deja como que con curiosidad de saber más de cómo piensa implementar estas propuestas o de si estas propuestas serían viables. Bueno, eso fue todo por hoy. Cuéntenos en los comentarios qué otros planes de gobierno les gustaría que analicemos. Los invitamos a suscribirse al canal y también pueden encontrarnos en otras redes sociales como Facebook o Instagram, como Los Economistas Dicen. Gracias.